Profesor Luis Lemus. Profesor Luis Lemus, lo escuchamos y queremos conocer cuál es la simbología profética de las fiestas solemnes de Israel. Que el Señor lo bendiga grandemente. Muchas gracias. Queridos hermanos, hermanas, amigos, estimadas amigas, nuevamente para mí es un bendito privilegio el poder compartir con ustedes este mensaje. Indudablemente todos reconocemos, hermano, que hay un esfuerzo eh, infructuoso de Satanás por pervertir uno de los mandamientos de Dios, especialmente el cuarto. No digo que Satanás se sienta satisfecho con pervertir solo el cuarto mandamiento, porque su estrategia se denuncia en que todos los mandamientos del enemigo todos los mandamientos de Dios el enemigo ha tratado de pervertirlo. Por ejemplo, el primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué ha hecho Satanás? Llenar al mundo de un politeísmo absurdo que no tiene ningún fundamento en la realidad. Segundo mandamiento: no te harás imágenes, ni las honrarás. Al contrario, el diablo ha llenado de imágenes el planeta para que eh, la adoración a las figuras inertes se expanda como pandemia por todo el mundo. Tercero, Satanás ha blasfemado el nombre de Dios en forma permanente, aunque el mandamiento dice: no tomarás el nombre de tu Dios en vano, pero igual el diablo se la ha arreglado para que la humanidad blasfeme contra Dios. Y el cuarto mandamiento: acuérdate del sábado para santificarlo. Entonces, el enemigo ha buscado todos los medios por pervertirlo, en forma especial este mandamiento. No digo que los demás no, pues todos los mandamientos los pervierte, pero este en forma especial. Puede preguntarse por qué. ¿Por qué el diablo tiene tanta aversión al sábado? Hermano, propongo que hay una respuesta para esa actitud incomprensible para todo el universo. Y es que el sábado es un embajador, es el representante de Jesucristo el Señor, mientras Él, Jesús, está en los cielos realizando su ministerio a favor nuestro. Usted puede comparar el sábado con Jesucristo y las analogías son perfectas. Un par de ellas a manera de ejemplo. Jesús es el reposo. Venid a mí todos los que estén cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Cristo es nuestro descanso. El sábado también lo es. Es el día de nuestro descanso. El sábado, al igual que Jesucristo, es santo. El sábado, al igual que el Señor, es bendito. El sábado, al igual que el Señor, es eterno, etcétera. Por lo tanto, cada semana, cuando está a punto de comenzar el día de reposo, este embajador celestial golpea las puertas de nuestros hogares
para ingresar a nuestra experiencia, tanto familiar como también golpea las puertas del alma para ingresar a nuestra conciencia. No es el día de reposo en sí mismo, porque si usted lo toma como el embajador de Cristo, entonces es Cristo mismo el que se está presentando a nuestras puertas, diciéndonos: he aquí yo estoy a tu puerta y llamo. Si abres hoy tu corazón, yo entraré a tu vida y cenaré contigo. O sea, tenemos la oportunidad de recibir a Cristo de sábado en sábado, no en su carácter presencial, pero sí en su manifestación jurídica, creativa, bendecida, etcétera. Entonces, en esta razón, dado que el sábado es el representante de Jesús, y como el diablo abomina de Jesucristo, el sábado también se coloca en una acción especial del diablo para eliminarlo, pervertirlo, confundir a la gente, etcétera. Y obvio que su anhelo profundo es darlo por anulado. Pero al menos en la palabra de Dios no hay una sola palabra, porque si hubiera una palabra que nos permitiera decir: mire, en realidad está medio confuso este tema del cambio, etcétera. Si hubiera una palabra que nos permitiera pensar que el enemigo tiene razón, pero no hay ni una sola palabra que nos permita concluir que el sábado está terminado o concluido. Todo lo contrario. El Señor magnificó y engrandeció este mandamiento. Jesucristo dijo del sábado: yo soy el Señor del sábado. ¿Qué mejor quiere? El Señor del sábado. Y con su ejemplo, nuestro amado Salvador marcó las pausas, los pasos de nuestro quehacer histórico también. Jesús enseñaba en el día de reposo. Jesús iba a la sinagoga en el día del reposo. Jesús hacía sanidad en el día del reposo. Jesús visitaba a la gente en el día del reposo, etcétera, etcétera. Por ello que, aunque hay pasajes en la Biblia que se refieren a otros asuntos, el diablo quiere pervertir esos pasajes para aplicárselos al sábado. Y entre esos pasajes, que no suman más de 3, pero los 3 son usados por el enemigo, vamos a considerar uno de ellos al menos. Colosenses capítulo 2, 14 y 16. Voy a pedir a nuestro hermano que tenga la gentileza de leernos este pensamiento. Este pasaje es usado por el diablo para anular el sábado. Leo Colosenses, capítulo 2. ¿Qué versículo, profesor? 14 y 16. 14 y 16. Dice Colosenses 2, 14 y 16. Por tanto, nadie os critique en asuntos de comida o de bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados. Ese es Se 14, leyó no el es 16, nos falta el 14. 14, Claro. Y ahora anulando. el 14. Ahora el 14. Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó del medio clavándola en la cruz. Y el 16 fue el que leí comienzo. Lo leí al revés, pero se leyó, pues, profesor, ¿cierto?
Queridos hermanos, la palabra de Dios dice que Jesucristo anuló el acta de los decretos que era contraria a nosotros y la quitó del medio y la clavó en la cruz. De más está, hermano, recordar que la mayoría de las personas eh, piensa que esta acta de los decretos que fue clavada en la cruz se refiere a los 10 mandamientos, a las tablas del pacto. Pero hermano, es que no hay ninguna frase en este texto que permita pensar eso, porque la expresión acta de los decretos ya nos está diciendo que no se trata de las tablas del pacto. Si algunos quisieran soñar que Dios está diciendo que son las tablas del pacto, mire, el Señor no se haría ningún problema para decir que el Señor Jesucristo anuló las tablas del pacto en la cruz. Tablas del pacto, clarito, pero aquí no dice tablas del pacto, dice acta de los decretos. Esto significa exaleifo en griego, conjunto de leyes adicionales que no tienen que ver con los 10 mandamientos. Y además se nos agrega que esta acta de los decretos, estos mandatos, se caracterizan porque nos eran contrarios a nosotros. Y en un sencillo, en una sencilla comparación entre las tablas del pacto y el acta de los decretos, querido, pero ni siquiera se nos sugiere que pudiera surgir alguna idea, porque las tablas del pacto las escribió Dios con su propia mano. En cambio, el acta de los decretos las escribió Moisés. Las tablas del pacto fueron escritas en 2 tablas de piedra. Y el acta de los decretos fue escrito en pergamino. Unas son eternas, otras son temporales. El sábado de las tablas del pacto comenzó en la primera semana de vida de este planeta. Primera semana, en el 7.º día. El acta de los decretos comenzó 2500 años, hermano, 2500 años después de la creación. Es que no hay ningún lugar a comparación, ningún lugar a comparación. Y finalmente, hermano, permítame decirle, no se puede decir que los 10 mandamientos están en contra nuestra. ¿Y qué contrario tienen los mandamientos contra tu vida? Te protege del politeísmo, te protege de la iconoclastía, te protege de la perversión, te protege de la esclavitud, fortalece tu familia, te garantiza la vida, demanda de ti la fidelidad, exalta la honestidad, el trabajo y la sencillez de la vida. O sea, no hay nada que nos haga daño en los 10 mandamientos. En cambio, en la ley de Moisés, código que está sujeto a las circunstancias históricas y sociales en donde vivió el pueblo de Israel, sí tiene cosas que nos perjudican. Dice
Deuteronomio, capítulo 31, 24 al 26, lo siguiente. Ahora vamos a escuchar otra vez a nuestro hermano leyéndonos la palabra de Dios. Deuteronomio 31, 24 al 26. Observe cómo la ley de Moisés está puesta contra nosotros. Leo Deuteronomio 31 del 24 al 26. Dice, cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirlo, Moisés dio estas órdenes a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová. Tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, que esté allí como testigo contra ti. Observe bien. La ley de Moisés fue puesta contra nosotros. Los mandamientos de Dios, las tablas del pacto fueron puestas a favor nuestro. Entonces, cuando en Colosenses 2:14 el apóstol dice que Jesucristo clavó en la cruz el acta de los decretos que nos era contraria, indudablemente, amigos, queridas amigas, no se puede referir a las tablas del pacto que son las que nos benefician. Este lenguaje me parece tan claro y evidente, pero como el enemigo perturba la mente de millares de personas, es necesario detenerse entonces a explicar estos detalles. Por consiguiente, dice los instructores del enemigo, ya que el acta de los decretos está clavada en la cruz pensando que se trata de los 10 mandamientos, decía que nadie nos juzgue en comida. Los mandamientos de Dios no hablan de comida. Que nadie os juzgue en bebida. No hay ningún mandamiento que regule la bebida. Ni las lunas nuevas. A ver si encuentra alguien entre los 10 mandamientos qué luna nueva hay. No está hablando de las tablas del pacto, está hablando de la ley de Moisés. Y como al final de este versículo dice que nadie os juzgue en sábados, el diablo en su locura fantasiosa ha buscado una conexión entre el acta de los decretos que nos era contraria con el sábado eterno que está en las tablas del pacto. Por consiguiente, la Biblia nos dice que en la ley de Moisés también había días de reposo, que indudablemente no son contrarias al pensamiento de la observancia del sábado, pero son totalmente diferentes. En la ley de Moisés se presentan los días de reposo o sábados rituales especiales. Capítulo 23 del libro del Levítico. Dice aquí la palabra del Señor, verso 5. A los 14 días del mes, Pascua es de Jehová. Nos menciona la primera fiesta de reposo que comenzó 2500 años después del Edén, la Pascua. Continúa en el verso 6 con la fiesta de los panes sin levadura. Se agrega en el verso 9 y 10 una tercera fiesta, la fiesta de las primicias. Continúa el desarrollo de este mensaje en el verso 15 con la fiesta de las mieses o de las semanas o del Pentecostés. Se agregan en el verso 23 la fiesta de las trompetas durante 10 días. Luego, verso 27,
aparece la fiesta del día de la expiación, para finalmente, verso 34, presentarse la fiesta de los tabernáculos. Aquí están las 7 fiestas rituales de gran solemnidad, no podemos negarlo, por el significado que cada fiesta tiene, de gran significado, pero son fiestas rituales. Repasemos sus nombres: la Pascua, los panes sin levadura, las primicias, el Pentecostés, las trompetas, el día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué diferencias hay entre el sábado eterno de Jehová y estas fiestas rituales? Hermano, porque hay muchas diferencias. Allí podemos, entre otras, marcar la diferencia. El sábado comenzó en el Edén y las fiestas rituales comenzaron después que el pueblo colonizó la Canaán terrenal. El sábado está sujeto al ciclo semanal de la creación, séptimo día de la semana. Las fiestas solemnes están sujetas a la conmemoración de las victorias de Jesucristo, las cuales, conforme al cumplimiento de los calendarios humanos, no tienen fecha fija, porque si hoy día, por ejemplo, este año, el 14 de Aviv es martes, tenga usted la seguridad que el próximo 14 de Aviv será jueves. No es siempre el martes. Entonces no se trata de celebrar un día aquí. No es como el sábado, que celebramos el día. Acá no. Celebramos un acontecimiento al cual ya nos vamos a referir, a un suceso. Está trayendo a la memoria una victoria de Jesucristo sobre el enemigo. Por lo tanto, son fiestas para alegrarse, indudablemente. El sábado es eterno. En cambio, como lo dice el mismo apóstol en Colosenses, estas fiestas solemnes fueron clavadas en la cruz, o sea, dejaron de tener vigencia. Ya no tienen más eficiencia, porque el símbolo profético al que apuntaban es el trascendente para nuestra vida. Detengámonos entonces, hermano, a mirar más de cerca qué simbolizan las fiestas solemnes. La palabra de Dios nos enseña que las fiestas solemnes son símbolos de las grandes victorias que ha conseguido Jesucristo en la historia de la redención. Simbolizan las grandes victorias de Jesucristo. ¿Qué victorias? Por ejemplo, la Pascua es una figura de la victoria de Jesucristo sobre el pecado. Los panes sin levadura
señala a Jesucristo como el fundamento de la vida, porque Cristo es nuestro sustento. Sin Jesús no tenemos vida. Entonces, en ese sentido, esta fiesta grita a lo vivo la victoria de Jesús sobre la muerte. La fiesta de las primicias, que nos habla de la resurrección, nos habla de la victoria de Jesucristo sobre las consecuencias del pecado, entre otras esta, la muerte, pero no es la única consecuencia. La fiesta del Pentecostés, algo que siempre quiso impedir el diablo, que el Espíritu Santo fuera derramado sobre los creyentes. Y Jesucristo lo consiguió. Victoria, gloria a Él para siempre. Satanás, hablando ya del significado de la fiesta de las trompetas, se esforzó por mantener en la más absoluta ignorancia a toda la humanidad acerca del gran propósito solemne del día de la expiación. Que nadie sepa nada de eso. Sin embargo, aquí hay una fiesta. 10 trompetas, hermano. Desde el día 1 al día 10, que anunciaba la cercanía de la, la venida de Jesucristo el Señor. La venida de Jesucristo el Señor al tribunal del juicio. Y agregue ahora que la fiesta de los tabernáculos es la gran victoria de la segunda venida de Jesucristo. O sea, por donde usted mire la fiesta solemne, cada una de ellas está representando a Jesucristo el Señor. La Pascua es figura de Cristo. 1 Corintios 7. 1 Corintios 5, verso 7. Escuchemos la lectura. 1 Corintios 5, verso 7. Leo 1 Corintios 5, versículo 7, dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Jesucristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y en nuestra Pascua, clarísimo. Jesucristo. Gloria al Señor. Lo mismo acontece con los panes sin levadura. El pan sin levadura es Jesucristo. San Juan, capítulo 6, versos 33 al 35. Escuchemos la lectura. Estoy buscando el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 33 al 35. 33 al 35. Dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Jesús le respondió, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Clarísimo, hermano. Cristo es nuestra Pascua, Cristo es nuestro pan. Cristo es nuestra primicia. 1 Corintios 15, 19 al 23. 1 Corintios 15, 19 al 23. Leo 1 Corintios 15, 19 al 23. Dice,
Si solamente para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que murieron es hecho, pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Tú lo puedes ver, las fiestas solemnes tienen como centro a Jesucristo, no la ceremonia. La ceremonia es un ritual que obligaba a los practicantes a detenerse en la contemplación del símbolo. Pero nosotros que ya tenemos a Cristo, no necesitamos el símbolo, necesitamos al autor de la vida. Usted no puede reemplazar a Cristo por un trozo de cordero, discúlpeme. No puede reemplazar los sufrimientos del Señor por una hierba amarga. Claro, en su tiempo fue de esa forma. No podemos reemplazar al Señor por el manojo más hermoso de la primicia de nuestro sembrado. Porque ni siquiera vivimos, la gran mayoría, en una economía agraria. No podemos reemplazar a Jesucristo por un vaso de aceite, pero es imposible, hermano, porque Cristo también es el centro del Pentecostés. Porque si bien es cierto el Señor Dios, el Padre y Jesucristo tienen una injerencia poderosa en la venida del Santo Consolador, no menos cierto que el gran propósito de la venida del Consolador a la tierra es glorificar a Jesucristo. Recibiréis el Consolador y Él me glorificará. El, el fundamento del Pentecostés es Cristo. Y las trompetas, lo mismo, pues, hermano. El centro de las trompetas es el Señor. Usted no se confunda con la serie de las 7 trompetas que están en los capítulos 8 de Apocalipsis en adelante. Esta fiesta de las trompetas fue establecida 1500 años antes que Juan nos hablara de las 7 trompetas históricas, pues, hermano. Nada que ver una con otra. Estas trompetas son anuncios o medios que usa el Señor para conmover tu corazón, advirtiéndote que está próximo la última obra de Jesucristo a favor de la familia humana, de su ministerio de intercesión. Y esa última obra de intercesión se verifica en el día de la expiación, que es símbolo del juicio. Y otra vez el juicio, la persona central del juicio, hermano, es Jesucristo. Dice Daniel capítulo 9, verso 10, el juez se sentó. Ahí está la clave, la presencia del juez. Y conforme a lo que está escrito en Hechos capítulo 10, versos 40 al 42, Dios nos mandó a proclamar a todo el mundo que Jesús es el que Dios colocó como juez de vivos y muertos a favor nuestro. Cristo es el juez. Y finalmente, hermano, en esta simbología cristocéntrica de las fiestas solemnes, la fiesta de los tabernáculos también tiene como centro a Jesucristo, porque la fiesta de los tabernáculos nos está hablando de la ceremonia en la que el Señor presentará la siega final, la siega final con ese, no la cosecha final,
de los redimidos delante de Dios el Padre. He aquí yo y los hijos que Jehová mi Dios me dio. Todas las fiestas solemnes hablan de Cristo. Todas hablan de Cristo. Usted comprende, mi querido hermano y estimada hermana, que dedicarse a estudiar cada una de estas fiestas solemnes nos resulta imposible, pero vamos a elegir dos o tres si el tiempo nos alcanzara. Mire, el drama es cuál elegir. Sí, son todas bellísimas, todas hermosas. Partamos por las primicias, por hermano. La fiesta de las primicias. La fiesta, ¿eh? Primero la fiesta, después el significado. ¿Cuándo se celebraba las primicias? Dice la Escritura. Lo vamos a escuchar. Levítico 23, versículos 9 al 14. Profesor, ¿puede repetirme el libro que se fue la señal justo? Levítico 23, versículos 9 al 14. Hemos elegido la fiesta de las primicias. Espérenme un poquito, profesor, se me perdió Levítico, ¿eh? Es el tercer libro del Antiguo Testamento. Raulito. Y sé, profesor, pero es que se me pusieron los dedos crespos. Ya, Levítico 23, versículo. 9 al 14. Habló Jehová a Moisés y le dijo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que ya os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla como primicia de los primeros frutos de vuestra siega. El sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptados. El día siguiente al sábado la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, sacrificaréis un cordero de un año, sin defecto, en holocausto a Jehová. Su ofrenda serán 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda que se quema con olor gratísimo para Jehová, y su libación será de vino, la cuarta parte de un hin. Y el versículo 14 dice, no comeréis pan, ni grano, ni tostada, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo será por vuestras generaciones, donde quiera que habitéis. Muy bien, queridos hermanos. Usted ve que el lenguaje simbólico nos hace concentrarnos en una serie de rituales que tienen que suceder en este día que sigue al día sábado. Por lo tanto, si el sábado es el séptimo día de la semana, la fiesta de la primicia es el primer día de la semana. No hay duda alguna. Al día siguiente del sábado. Día siguiente del sábado, primer día de la semana. El sábado es el séptimo. Estamos en el primer día de la semana. Antes del sábado, siempre en el ritual, antes del sábado, que era el sábado de la Pascua, a veces, entonces, el sacerdote marcaba la propiedad de donde él iba a cortar la primicia. Recorría los campos de Israel, observaba los sembrados, hasta que identificaba, hasta que identificaba el terreno. Supongamos que
la parcela era de cualquiera de las 12 tribus de Israel, pero ahí quedaba marcada. Y mediante un ritual especial, ese día viernes, el sacerdote dejaba marcada cuál era la gavilla más hermosa, más alta, más vigorosa, eh, más llena de fruto, lo mejor de lo mejor. Y el conjunto de gavillas que estaba alrededor de esta primicia. Eso acontecía el viernes. El sábado era día de reposo. El día primero de la semana, muy temprano, a la puesta del sol, ya teníamos al sacerdote caminando hacia la parcela entre todas las propiedades que rodeaban el santuario para extraer de la tierra la más hermosa de todas las gavillas. Una vez que el sacerdote arrancaba la gavilla de la tierra, tomaba en su mano el máximo de gavillas que estaban alrededor de la principal y cortaba la planta y la unía junto a la primicia y caminando con la primicia y las gavillas que estaban alrededor, iban junto con una comitiva cantando, recitando salmos, orando, camino al templo. Él tenía que estar a la hora del sacrificio matutino, esto es, a las 9 de la mañana, en el templo, con la primicia y las gavillas que estaban a su alrededor. Todo esto lo hacía el sacerdote con paso calculado, porque ya había ensayado cuánto se iban a demorar. Todos esos detalles los veían en el camino. Parte de esto, llegado a las 9 de la mañana, lo primero que hacía el sacerdote era alzar, presentando simbólicamente la principal de las primicias al trono de Dios. Y enseguida tomaba el conjunto de gavillas y la unía a la principal primicia y se presentaban ante el altar del Eterno. Eso era más o menos la fiesta solemne. Ahora miremoslo y apliquémoslo al ministerio de Jesucristo el Señor. ¿Cómo opera? Primero que nada, el sacerdote tenía que identificar el predio donde se iba a cortar la primicia y la gavilla. Y lo marcaba. Mire lo que pasó en la historia. Cuando Cristo murió, hubo un gran terremoto y muchas tumbas quedaron abiertas. Fue marcado el lugar de donde iban a explorar del fondo de la tierra las gavillas que acompañarían a Jesucristo, la principal de las primicias. Pasado el día del reposo, muy temprano en la mañana, hubo otro terremoto.
Y aquí sale de la tumba airoso el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el Evangelio dice que en momentos más tardes, una numerosa columna de siervos del Eterno fueron traídos a la vida, arrancados como las primeras. Primero Cristo, después las primicias. Y luego, bueno, esto ya todavía no se cumple, los que son de Cristo en ocasión de su segunda venida, los que estén o estemos durmiendo en el sueño de la muerte, seremos despertados, queridos. Lo importante es que ahora el Señor Jesucristo tiene que hacer un viaje urgente al cielo, a la presencia de Dios el Padre, ese día primero de la semana, que hoy día en el calendario latino lo conocemos como domingo. Y tenía que estar justo a las 9, a la hora en que el sacerdote presentaba la gavilla. En el cielo se estaba presentando Jesucristo. Por eso que cuando aún estaba recién rayando el sol, María Magdalena se precipitó al sepulcro para, conforme a la costumbre hebrea, embalsamar el cuerpo de Cristo. Y llegada a la tumba, no lo encontró. Y dos ángeles que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies del lugar donde estuvo Jesús, le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Jesús no está aquí, resucitó. Ella no entendió en primer impacto el mensaje y tuvo el Señor que hablarle personalmente a ella, diciéndole María. Y ella, creyendo que era el hortelano, le dijo: Señor, dime dónde lo dejaste, yo me lo llevaré. Pensando que Jesús aún estaba muerto. Y el Señor volvió a hablarle: María. Y ella dijo: Raboni o Rabí. Nosotros lo conocemos más como rabino. Bueno, maestro. Y se postró para adorarlo. Hay aquí la propuesta de algunos eruditos de la escritura. Querido, Jesús pareciera que le está diciendo como algo ofensivo a su sierva: no me toques, porque aún no he subido al Padre. Pero estos eruditos han probado que la expresión no me toques, que aparece aquí en hebreo, no corresponde a la realidad, sino que la expresión que el Señor dijo es: María, no me demores, porque aún no he subido a mi Padre. Y a la verdad, esta expresión no me demore está más en armonía con la actitud de Jesucristo con las mujeres, porque debemos recordar que en esa época las mujeres eran humilladas. Hoy día también muchas mujeres lo son, pero al menos ellas tienen más derecho, por lo menos jurídico, que antes. No me demores, María. Y Jesús subió al cielo y cumplió el ritual simbólico, lo cumplió. Se presentó a sí mismo delante del Padre como la principal de las gavillas recogidas de entre la cosecha humana, y presentó también las primicias delante del Eterno. Ese mismo día regresó a la tierra el Señor
Y en la tarde se unió a la caminata de estos dos mensajeros que iban camino a Emaús. Ustedes conocen la historia y cómo el Señor les habló diciéndole, ¿qué cosas están hablando? ¿De qué? Y ellos lo miraron y vieron que era un forastero. Y le dice, tú eres el único forastero en Jerusalén que no saben las cosas que han pasado. Jesús pregunta, ¿y qué pasó? Y ellos le dieron el informe. Por suerte, gracias a Dios, hablaron bien del Señor. Porque a veces la gente habla mal del, de otras personas. Y las otras personas se enteran y surgen una serie de conflictos. Bueno, esa es otra cosa. Esta es la fiesta de las primicias. Pregunto, para celebrar la fiesta de las primicias, hoy día debemos buscar un predio para conseguir gavillas, cortarlas y llevarlas al templo de Jerusalén. Piénselo. Hay varias cosas que no están hoy día y que sí estaban en los días de Cristo. Ejemplo, no está el templo de Jerusalén, solo queda una muralla. ¿A qué templo le llega? Hoy día hay un hemisferio del planeta que está en invierno y no tiene gavilla. No va a ir a otro país a cortar una gavilla. Imposible, hermano. Hoy día no está el sumo sacerdote hebreo para presentar las gavillas que simbolizan a los que van a resucitar. Hoy día ya solo tenemos a Jesucristo que nos dice, olvídate de la gavilla, no tiene trascendencia. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ese es mi rey. ¿Ve? Entonces, hermano, lo que sucede con las fiestas solemnes, este prototipo de, de fiesta con las gavillas, es lo que sucede con el resto de la fiesta. Querido, un comentario más, ya no sobre la fiesta de las primicias, sino que más bien sobre la fiesta de las trompetas. La fiesta de las trompetas se celebraban más o menos, en esta época del hemisferio sur, porque esto se celebra en el hemisferio norte. El primer día, en cuanto el sol salía en el horizonte, los sacerdotes se habían repartido por toda la ciudad y empezaban a tocar la trompeta para hermano. Imagínese, usted está durmiendo, pero plácidamente, y le sonaba la trompeta ahí afuera de su casa. No digo que fuera de todas las casas porque estaban repartidos, pero se iban todos tocando la trompeta, acercándose al templo y se les unían los adoradores. Era una fiesta que anunciaba la cercanía de el día de la expiación, el cual tenía un contenido de gozo y un contenido de preocupación. Pero eso aconteció, hermano, en la realidad hebrea.
en la realidad hebrea. Pero esta fiesta hablaba de una condición para la época final de la historia, una época final de la historia. Entonces, preguntémonos ahora, ¿cuáles fueron las trompetas por las cuales el Señor anunció la cercanía del comienzo del gran día de la expiación a partir del 22 de octubre de 1844? Hubo trompetas. ¿Ha escuchado usted que en Jerusalén, en New York, en Roma, se reunieron conjunto de personas a tocar la trompeta? No, pues hermano, no ha sucedido así. Pero Dios habló igual. Dios mandó poderosos mensajes con sonido de trompeta. Mensajes, hermano, que son como sonido de trompeta que le advirtieron a la sociedad de aquellos días que el gran día de la expiación se acercaba. Cuando el Señor habla, usa diferentes medios. Solamente me voy a referir a uno de ellos, el lenguaje cósmico, que aparece en el Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el universo anuncia la obra de sus manos. No hay sonido, no hay palabra, pero las señales cósmicas gritan que algo va a pasar. ¿Y qué señales cósmicas anunciaron la cercanía del gran día de la expiación? Aquí en Apocalipsis capítulo 6, versos 12 y 13, se nos habla de estas señales cósmicas que anunciaron el día de la expiación. 4 trompetazos, un terremoto, un eclipse solar, el enrojecimiento de la luna y la caída de meteoritos, que hicieron su efecto. Porque cuando cayeron los meteoritos, siervos de Dios empezaron a pensar, a escudriñar en la Biblia, pero ¿por qué? ¿Qué pasa con el terremoto? Con el eclipse solar, con el enrojecimiento de la luna, con la caída de las estrellas. Este es un lenguaje, es un mensaje, no tiene palabra, pero sí tiene un mensaje importante, porque estos sucesos conmovieron el corazón de miles y de miles de personas en esa época para decir, creo que algo grande va a pasar, algo importante. Hasta que ellos llegaron a través de otros toques de trompeta a la comprensión de que se estaba anunciando que en poco tiempo más, conforme lo calcularon, 22 de octubre de 1844, comenzaba el gran día de la expiación real. Hermano, no puedo menos que decir, bendito sea el Señor de nuestra salvación. Las fiestas solemnes son símbolo de la gloria, de la victoria, del ministerio, de la obra de Jesucristo a favor de todo creyente. Alabamos a Dios por esa victoria, porque Jesús dijo, como yo vivo, vosotros también viviréis. Es decir, nos podemos aferrar a la victoria de Jesucristo porque el Señor
la coloca a nuestra disposición. Cree en Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Vamos a orar, mis queridos hermanos, para agradecer a Dios. Padre nuestro, le agradecemos porque usted en el pasado le enseñó a otras generaciones a través de 7 fiestas solemnes. Anunció las victorias de Jesucristo en la historia de la redención. Ahora nosotros tenemos con nosotros al autor de la fe, al autor de la salvación, que está intercediendo y ministrando en la 6ª fiesta solemne, lo que nos hace pensar que su advenimiento está más cercano de lo que nosotros nos podríamos imaginar. Agradecemos, Señor, esta victoria que nos llenan de consuelo, de gozo y alegría, porque sabemos que así como Jesucristo triunfó sobre la muerte, también nosotros triunfaremos sobre la muerte por fe en Él. En sus manos encomiendo esta causa, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos gracias al Señor por este mensaje. La simbología de las fiestas solemnes que se cumplieron en nuestro Señor Jesucristo. Profesor Lemus, ¿será posible de que nos pueda dedicar un tiempo más para poder contestar las preguntas e inquietudes que los hermanos van a escribir? No van a activar el micrófono, van a escribir en el chat. ¿Será posible? Es posible. Muy amable. Comenzamos, profesor. La hermana Patricia, bueno, muchos hermanos, la hermana Mari, Nodis, todos pusieron amén, bendito sea el Señor, aleluya, maranata. Aquí hay una pregunta, oh benditas palabras del Salvador, ¿las trompetas son las mismas toque de chofar? ¿Trompetas serán el derramamiento del Santo Espíritu en Apocalipsis 24, 6 al 12? ¿Se entendió la Bueno, pregunta? sí, más o menos. Y mire, resulta que la palabra trompeta en hebreo es shofar, así que son las mismas. Ahora me confunde un poco la expresión Apocalipsis 24. Si tenemos 22 capítulos, entonces me cuesta 14 ubicarme. parece. Dice 24, 6 al 12 y después puso Ahí sí. 14, 6 al 12. Ah, es 14, 14, 6 al 12, sí. Ahora que me ubico bien, pues bueno, claro, digo que sí, pues hermano. El mensaje de los ángeles son las trompetas, pues hermano, previos a la venida de Cristo. El mensaje del tercer ángel, que son de Apocalipsis 14, que es la justificación por la fe, son las trompetas que están anunciando justamente el juicio y el cumplimiento de la venida del Señor, ¿cierto, profesor? ¿Qué piensa ¿Eso usted es? que, claro, o sea, espere, el primer ángel dice, la hora del juicio ha llegado. Ahí hay una evidencia a la cercanía del juicio. Por lo tanto, el Señor dice que debiéramos nosotros hacer 3 cambios. Primero, temer a Dios. Eso significa ponernos en armonía con los 10 mandamientos. Segundo, darle gloria. Eso significa incorporar eh, los consejos divinos para la salud humana. Y tercero, desde, ¿cómo se llama? Dice, adora a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. ¿Ve? Entonces, todos estos son mensajes previos al juicio. Pero cuando entramos ya al mensaje de Apocalipsis 14:8, es decir, el segundo ángel, el tercer ángel y los mensajes de Apocalipsis 18, estos mensajes, si bien es cierto, partieron en 1844,
No menos es cierto que no partieron con todo el poder que estos mensajes van a conseguir, porque el derramamiento de ese poder está todavía puesto para el futuro. Por ejemplo, estos 4 mensajes que estoy hablando de que Babilonia, la gran ciudad, ha caído, que si alguno adora a la bestia, que Babilonia se ha hecho habitación de demonios y salid de ella, pueblo mío. Estos 4 mensajes tienen una bendición. Y esa bendición se llama la lluvia tardía. Y recién estamos viendo las primeras gotitas. La garúa. La gente dice la chispa. La garúa. Y pronto será derramada el temporal de la lluvia tardía. Y ahí estos 4 mensajes van a alcanzar la plenitud de su poder. Todavía estamos condicionados nosotros un poquito porque nos ha alcanzado el pleno cumplimiento de este sonido de trompeta. Pero que estamos en el final, estamos en el final. Amén. Gracias, profesor. La hermana Mari pregunta, ¿estamos en la séptima trompeta que empezó en 1844? Claro, profesor, porque hay algunos teólogos adventistas que dicen que estamos en la sexta trompeta y que la séptima comienza con la segunda venida. ¿Usted qué piensa de eso? Bueno, aunque eso necesita una explicación, pero mucho más profunda y extensa, yo puedo decir, compartir con usted una conclusión, ¿no? Porque Sí. comprobarlo necesitamos un espacio de tiempo. Estamos en la séptima trompeta. Ya la séptima trompeta comenzó. Comenzó en 1844. Ahora viene, Perfecto. ¿y qué argumentos tiene para decir? Hermano, esos argumentos los estudiaremos en otra oportunidad. A lo mejor podría ser el próximo tema de octubre, pues ya que vamos a estar cerquita del 22 de octubre. Yo tenía planificado por ahí dedicarnos a la expiación, al juicio, porque este tema de las 7 trompetas, hoy día hemos visto las primicias, la fiesta de las trompetas, pero y nos queda el día de la expiación, el juicio. ¿Y cómo lo vamos a pasar por alto, chiquillos? Encuentro que estudiarlo en octubre, que es el próximo mes, a una semana que se cumplieron 180 años, es el día ideal para estudiar el Amén. Pues gran bueno, día de la expiación. el Señor le va a dar sabiduría, lo va a guiar. El profesor Lemus se refiere que él predica en nuestro grupo el último sábado de cada mes y en el mes de octubre es el 26 de octubre, 4 días después del 22. Así que ahí el Señor El lo guiará 22 a por usted. eso. El Señor lo va a guiar a usted, profesor, cuál es el tema que el Señor quiere darnos No, ese sí, día. quería, Otra, ya ¿Mm? sabe usted, ya lo Ah, anuncié, pues, ya lo anunció. Muy ah, bien, pues. Otra el día de la pregunta, expiación. Ya, excelente. Otra pregunta, lo hace la hermana Graciela. Solo se deben cumplir los 10 mandamientos, o sea, los 10 mandamientos están vigentes, y no hacer ningún ritual. O sea, yo entiendo que la pregunta es las fiestas solemnes, que era un símbolo. Hay algunos hermanos y adventistas que dicen que todavía se deben, que están vigentes y se deben respetar. ¿Qué dice usted, profesor? yo creo que practicar no, estudiar, agradecer, escudriñar, sí, porque son símbolos que hablan de Cristo. La mensajera del Señor dijo que el Evangelio fue dado en símbolos y figuras en el libro del Levítico. Hoy día no necesito comer hierbas amargas. Lo que necesito es comer la palabra de Dios para abandonar el pecado. ¿Te fijas? Ni tampoco ¿Qué necesita hierbita sacrificar un podría comer? corderito. ¿No será que a algunos les gusta el cordero, no? Oye, y si su corderito lo picó una vinchuca,
y se contagia con el mal de Chaga. No, mejor olvídese el corderito y come el pan vivo que descendió del cielo. Amén. Profesor, ahí copié en el chat algo que dice la sierva del Señor en el deseado de Ya, toda la gente. ¿Me permite que lo lea? pero por supuesto, pues mi querido. Por ejemplo, hablemos de la fiesta de la Pascua. Ya, la sierva del Señor, aunque no lo dice en forma explícita, pero lo da a entender que fue reemplazada. Y cuando alguien reemplaza algo es porque ya lo anterior quedó obsoleto. Dice, la Pascua fue ordenada como conmemoración del libramiento de Israel de la servidumbre egipcia. Dios había indicado que año tras año, cuando los hijos preguntasen el significado de este rito, se les repitiese la historia. Y ahora dice, así había de mantenerse fresca en la memoria de todos aquella maravillosa liberación. Y la sierva del Señor, mire cómo inmediatamente dice, el rito de la cena del Señor fue dado para conmemorar la gran liberación obrada como resultado de la muerte de Cristo. O sea, como que da a entender que la reemplazó, que hay otra liberación que es muchísimo mayor que haber salido de Egipto, que fue la que hizo el Señor Jesús en la cruz y que está haciendo en el santuario celestial. Dice, el rito de la cena del Señor fue dado para conmemorar la gran liberación obrada como resultado de la muerte de Cristo. Este rito ha de celebrarse hasta que Él venga por segunda vez con poder y gloria. Es el medio por el cual ha de mantenerse fresco en nuestra mente el recuerdo de su gran obra en favor nuestra. Deseado a toda la gente, página 608. ¿Qué nos puede decir, Bueno, profesor, sobre esta cita? perfecto, pues. El Señor usó algunos elementos de la Pascua, como es el pan y el vino, no el cordero, ni las hierbas amargas, ni el bordón, ni otros componentes, solo el pan y solo el vino, y lo apartó como un memorial para recordar lo mismo. Si algo hay que comer, es el pan de la cena del Señor. Si hay algo que beber, es el vino de la cena del Señor. Porque Él lo dijo, pues Él lo estipuló así. Entonces, ¿qué le vamos a discutir al Señor? Además, profesor, una vez usted nos dijo de que si alguien quiere celebrar estas fiestas solemnes que ya cumplieron su objetivo, bueno, entonces hagámoslo como dice Levítico, y usted me explicó una vez de que, bueno, entonces tendríamos que ir a Jerusalén, porque cada israelita tenía que ir a Jerusalén al templo, pero ya no está Como el lo hizo templo. Jesús a los 12 años, pues fue al templo Claro, pero para ya no hay guardar la templo. fiesta. Ya no hay O sea, templo, si yo, entonces ya, ya, que ya ya no no hay tiene. templo tampoco, que a un muro nomás. Y segundo, si vamos a celebrar la fiesta de la Pascua, entonces tendríamos que sacrificar un cordero, lo cual no tiene ni un sentido. O sea, no sé, yo me gustaría que usted lo explicara, pero no tiene sentido celebrar las fiestas solemnes cuando ya se cumplió. No sé si nos puede explicar un poco más. ¿Puedes repetirme, por favor, Raulito? No, que ya no tendría sentido entonces celebrar estas fiestas que eran un símbolo que ya se cumplió nuestro Señor Jesucristo. Y si alguien quiere celebrarla, entonces tendría que hacerlo como dice la palabra, ir a Jerusalén, ir al templo, sacrificar un cordero y todo lo que simbolizaba cada fiesta, lo cual no tendría sentido. Exacto. No tiene sentido, porque ya no están las circunstancias sociológicas que el Señor estableció para que se celebraran estas fiestas. Ya no están. Entonces, ¿para qué insiste en hacerlo? Es lo mismo que si usted quisiera ahora celebrar, por ejemplo, la fiesta de los tabernáculos. Lo primero que le pide el Señor ya, recoge de tu campo las papas, el trigo, la cebada, y carga tu carreta y trasládalas al templo y preséntalas como ofrenda. ¿Usted va a hacer eso? ¿Va a llevar un saco de papa de Chiloé a Jerusalén? Responde. No, no, porque ni siquiera la gran mayoría tiene campo, pues. Distinto era para Israel, porque en Israel todos tenían tierra. Recuérdese que la tierra de Canaán fue repartida entre todo el pueblo. Nadie se quedó sin tierra.
Y para garantizar eso, que nadie se quedara sin tierra, el Señor dijo, ya, tú puedes venderla, puedes arrendarla, pero una vez que se cumplan 50 años, vuelve a su dueño. Clarísimo. Amén. Amén. La hermana Patricia dice, ok, muchas gracias, profesor Lemus, me ha aclarado el panorama sobre la fiesta solemne y aclara que los levitas fueron los únicos que no recibieron, claro, los sacerdotes no recibieron tierra. Después, Porque Jehová dijo, los levitas no recibirán porque yo soy la herencia de los levitas. Oh, que me gustaría que dijera lo mismo de nosotros, hermano. después la hermana, Ahí otra vez, yo soy tu herencia. amén. Noldis creo que dice, el hermano Lemus habló de las actas con una traducción en hebreo, no lo alcancé a notar. Otra cosa, ¿qué nombre tiene el libro escrito por el hermano? Ah, su libro parece que está preguntando el que usted dio las gracias al Señor, Ah, eh, se que se llama llama El Proclamar la mensaje verdad, de la verdad presente. el mensaje de la verdad presente, perfecto. Que en una semana más va a estar disponible, ¿eso? Disponible, sí. Gracias a Dios. Y respecto a lo que pregunta, el hermano Lemo habló de las actas con una traducción en hebreo, no lo alcancé a notar. Saleifo, Saleifo, exaleifo. Sí. perfecto, Acta de los decretos, exaleifo. Y esa frase, exaleifo, no se aplica a las tablas del pacto. que son muy Porque distintas, las tablas claro, del pacto se le nombra de otra manera. amén. Eh, la hermana María Ramos dice amén y amén, feliz sábado, sábado santo separado desde el principio de la creación desde Perú. Y ya leímos, estamos en la séptima trompeta, ya leímos que si se debe eh, cum- practicar, cumplir hoy día la fiesta solemne, ya vimos que no. Eh, a ver, después dice, Marité, bendiciones grandes, Dios le bendiga, gracias profesor Lemus, mucho agradecimiento. Después pregunta la hermana Patricia de nuevo, oh benditas palabras del Salvador, las trompetas son las mismas del toque de chofar, eso ya lo leímos. Profesor, ¿por qué hay hermanos que igual aplican las fiestas y se mofan de nosotros? Lo pregunta la hermana Patricia también. Se mofan de nosotros y molestan porque aplicamos estas fiestas de Colosenses, Deuteronomio de 31, 24, 25 y 2, 14. ¿Concluye usted que hay que seguir la fiesta o no? Por favor, díganme. Ya contestó, parece eso, profesor, ¿o no? ¿Quiere Sí, pero agregar no, algo no, más? si las fiestas están clavadas en la cruz. Las fiestas, Perfecto. no en las La tablas fiesta. del pacto, ¿se entiende? Clarito. Claro, y eso también dice la hermana Mari, la ley que fueron clavadas en la cruz fueron las leyes de Moisés. Había más de 613 leyes, los 10 mandamientos siguen vigentes hasta hoy y por toda la eternidad. Porque son eternos, ¿cierto, profesor? Si no fueran eternos, el Señor Jesús no tendría para qué haber muerto, pero Él lo cumplió. El hermano John pide oración y parece que ahí estaríamos, profesor. A ver, déjeme ver si alguien Ya conmigo. escribió. Sí, ya lo contestó. Bueno, profesor, antes de que nos veamos de nuevo en 30 días más, si Dios lo permite, ¿cuáles serían sus últimas palabras para este grupo? Y si puede hacer la oración final después, por favor. Por favor. Si alguien quiere contemplar la fiesta solemne, contempla a Cristo. Él es nuestra Amén. victoria. Él es nuestra paz. Jesús es el pan vivo. Jesús es la gran primicia de la resurrección. Él envió el Espíritu Santo para que le glorifique a Él, etcétera. Vamos a orar, porque Cristo ha triunfado y ha vencido. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Te alabo, te bendigo y te glorifico, Señor, y agradezco todos los medios
que tú dejaste para dar a conocer el ministerio de Jesucristo el Señor. Y a nosotros, Señor, nos has revelado en tu palabra a Cristo. Gracias por todo lo que has hecho a favor nuestro. Bendiga a cada uno en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias al Señor por aclararnos este tema, por la importancia de cómo nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador, eh, cumplió toda la simbología de las fiestas solemnes, cómo se cumplió todo en Él y todavía está trabajando en el lugar santísimo, eh, expiando el pecado de cada uno de nosotros. Hermanos, que tengan un bendecido sábado. Gracias, profesor Lemos, por su siempre disposición a predicar el Evangelio. Que el Señor lo bendiga grandemente y nos estaríamos viendo el próximo sábado a las 11 horas de Chile con este mismo link. Y para los que quieren unirse a las madrugadas de oración con el mismo link de Zoom, todos los días a las 5:30 de la mañana nos reunimos para una meditación y orar también al Señor. Muchas gracias y bendiciones para todos. Chao, profesor, gracias. Chao, bendiciones. Feliz sábado a todos.